La creencia en Dios generalmente solía darse por sentado, pero ya no lo es. La cantidad de científicos, educadores, filósofos, políticos e incluso famosos que parecen dedicados a convencerlo a usted y a sus seres queridos de que Dios no existe es astronómica. La ofensiva puede llegar a ser abrumadora, pero no hace falta ser genio para rechazarla. Solo necesita salir afuera y una mente abierta a la verdad. Acompáñenos hoy en el mundo de mañana y comience a descubrir a Dios alrededor suyo. Hola y bienvenidos al mundo de mañana. Me alegra que esté aquí. Hoy vamos a discutir 3 formas que pueden asegurarle que Dios existe, cómo asegurárselo a los demás y cómo hacerlo mediante lo que usted puede observar alrededor suyo. También le ofreceremos un folleto gratuito, El Dios Verdadero, Pruebas y Promesas, que explica 7 pruebas de que Dios tiene que existir. Esté atento a la información para obtener su propia copia gratis. Al comenzar, debemos reconocer que nuestro mundo ya no da por sentado la existencia de un Creador todopoderoso. De hecho, muchos de los que influyen en nuestra cultura están trabajando activa y apasionadamente para destruir esa creencia. En lo conocido como el surgimiento del nuevo ateísmo, el trabajo de ateos como Richard Dawkins, Sam Harris, Daniel Dennett y el difunto Christopher Hitchens ha hecho del ateísmo o de la incredulidad en Dios una elección popular. Apodados los 4 jinetes, estos hombres presentan ideas que realmente no son nuevas, pero sus agresivos textos y presentaciones públicas han inspirado un nuevo vigor en los que critican públicamente la creencia religiosa. La influencia de esa opinión se puede sentir en varias facetas de la sociedad, desde universidades y tribunales y legislaturas gubernamentales hasta entrevistas de famosos en YouTube. La incredulidad en Dios está siendo esparcida por ansiosos evangelistas ateos, decididos a alejar permanentemente a nuestra cultura de aceptar que exista un creador. Esto se ilustra bien en el trabajo de Peter Boghossian, profesor de filosofía y autor de Un manual para crear ateos. En ese libro, expresa su opinión de que las creencias religiosas deben ser contenidas y eliminadas como a epidemias. El capítulo 9 del libro se titula Protocolos de contención, donde escribe: el propósito de este capítulo es sugerir posibles cambios y proponer formas en que los lectores puedan contribuir a la lucha por la razón. Ahora, ¿cuáles son algunas de las formas en que sugiere que se puede contribuir a la lucha por la razón? Considere la sugerencia número 2. Estigmatice las afirmaciones basadas en la fe como racistas. O la número 8. Tratar a la fe como a una crisis de salud pública. Al elaborar en este punto, Boghossian dice no sugerir políticas específicas en cómo hacer esto. Dice: más bien quiero agregar mi voz al creciente número de personas que creen que debemos reconceptualizar la fe como a un virus de la mente y tratar a la fe como a otras crisis epidemiológicas, contener y erradicar. Luego está la sugerencia número 10, crear hijos escépticos, ateos. Note que la palabra ateos es su palabra, no la mía. Finalmente hay una sugerencia número 11, eliminar la exención religiosa como delusión del DSM. El DSM es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. O sea, que el Dr. Boghossian sugiere que las creencias basadas en la fe deben clasificarse como efecto secundario de un trastorno mental. En su opinión, a largo plazo, una vez que estos tratamientos y esta investigación se refinen, los resultados podrán usarse para informar las políticas de salud pública diseñadas para contener y finalmente erradicar la fe. Cuando tales sentimientos dominan las actitudes de aquellos que buscan dar forma a la sociedad, tienen un impacto. Un informe del 2019 de Lifeway Research señaló que 2/3 de los adolescentes que asisten a la iglesia dejan de asistir entre las edades de 18 y 22 años. En un informe del Estudio Nacional de Juventud y Religión,
Los investigadores Christian Smith y Melinda Lindquist Denton descubrieron que en los adolescentes que abandonan su fe, casi un tercio lo hacen debido al escepticismo intelectual y la incredulidad. Las razones dadas por los adolescentes incluyeron declaraciones como «ya no tenía sentido» y «yo pienso científicamente y no hay pruebas». El fenómeno no se limita a los niños. En el 2016, el Pew Research Center informó sobre los resultados de su encuesta a los estadounidenses que dejaron una fe determinada después de identificarse con ella. La incredulidad dominó su motivación. Cerca de la mitad de los criados en una religión, o el 49%, indican que la falta de creencia los llevó a alejarse de la religión. Esto incluye a muchos encuestados que mencionan la ciencia como la razón por la que no creen en las enseñanzas religiosas, incluyendo uno que dijo, ahora soy científico y no creo en los milagros. Otros hacen referencia al sentido común, o la lógica, o una falta de evidencia, o simplemente dicen no creer en Dios. Pero usted no necesita un título de filosofía o entrenamiento religioso para ser firme en su creencia de que Dios, su creador, vive y está activo en el mundo. El rey David, el poeta guerrero del antiguo Israel, escribió en el Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios. De hecho, lo sintió tan firmemente que lo repitió en el Salmo 53. Si es una tontería decir que no hay Dios, entonces la evidencia de que Él existe debe estar a nuestro alrededor, esperando ser notada y considerada. Y lo está. En el resto del programa vamos a ignorar las pretensiones de los profesores y la necedad de los filósofos, y simplemente saldremos afuera, para tener una visión directa del mundo con sentido común. Podremos ver que Dios está allí, esperando que lo descubramos. Antes de hacer eso, haré una pausa para darle oportunidad de solicitar el recurso gratuito de hoy, El Dios verdadero, pruebas y promesas. Cuando sus hijos o sus nietos llegan a casa de la escuela cuestionando la existencia de Dios, con astutos y falsos argumentos de un mundo cada vez más secular, no hace falta quedarse mudo y con la mente acelerada buscando desesperadamente una manera de rescatarlos del borde de la incredulidad, de donde tantos como ellos han saltado. Responda con la tranquila pero poderosa confianza de alguien que sabe por qué solo el necio dice que no hay Dios. Este folleto gratuito lo equipará con 7 razones simples y fáciles de entender de que puede saber que Dios existe, significativo como para fortalecer su propia fe y simple como para explicarlo a los demás. No deje que sus hijos se conviertan en otra estadística. Solicite una copia de El Dios verdadero, pruebas y promesas. Pídalo hoy. Estamos viendo la evidencia de que Dios es accesible en nuestro propio alrededor. Sé que algunos de ustedes viven en la ciudad. Mi familia y yo vivimos durante 11 años en un apartamento sin jardín. Pero incluso ahí podíamos encontrar el sendero a un parque o un área de picnic. Espero que ustedes también puedan. Ya sea en un área segura y al aire libre, cerca de su hogar o su alrededor. Tiene un gran observatorio, desde el cual puede descubrir que el Dios de la creación es muy real. Espero que pronto considere hacer eso en la vida real. Pero por ahora, imagine conmigo por un minuto. Imagine salir y mirar a su alrededor, ver césped debajo de sus pies, un árbol o planta aquí y allá, y un cielo azul con la ocasional nube en lo alto. El sol está brillando y las aves se dirigen hacia quién sabe dónde. No necesita título universitario y mucho menos capacitación especial para saber que Dios existe. Si está afuera, tiene evidencia suficiente al alcance de sus manos y sus ojos. Ya que estamos rodeados de naturaleza, consideremos un árbol. Los árboles son ejemplos notables de diseño, con sistemas capaces de extraer gran cantidad de agua desde el suelo hasta sus hojas más altas, sin bomba ni motor.
Los estomas en las hojas se abren o cierran según sea necesario para ayudar a regular la interacción del árbol con su entorno, aportando dióxido de carbono y liberando oxígeno, controlando el intercambio de vapor de agua y produciendo energía para el crecimiento del árbol. Quizás lo más sobresaliente del árbol en su propio medio ambiente sea la capacidad de reproducirse a sí mismo y crear más árboles capaces de hacer todo lo que logran hacer. Los robles provienen de bellotas. Considere el milagro del diseño y la tecnología que representa una bellota. Empacado contiene una gran cantidad de bioingeniería y nanotecnología que cuando se expone al suelo, al sol y al agua, puede ensamblar materiales, construir estructuras y organizar sistemas para producir un roble imponente, todo de forma automática. O tal vez tenga árboles frutales en su entorno. Considere la semilla de una manzana. Contiene el mismo tipo de tecnología que la bellota, aunque en un paquete mucho más pequeño. Sin embargo, otra vez, expuesto a algunos agentes básicos, la semilla no solo se convierte en otro árbol de manzanas. Ese árbol produce manzanas cada una con 5 semillas capaces de convertirse en árboles. Si algún científico o ingeniero en la Tierra diseñara algo capaz de producir por sí solo estructuras autónomas, complejas, reproductivas, infundidas con nanotecnología, que necesiten solo agua, tierra y sol para funcionar, llamaríamos al diseñador de esa tecnología el mayor inventor de la historia humana. El diseño que vemos en la vida exige un diseñador. No deje que las muchas palabras de científicos y filósofos ateos anulen su sentido común. Incluso Francis Crick, co-descubridor de la asombrosa estructura de la molécula del ADN, escribió: «Los biólogos deben tener en mente constantemente que lo que ven no fue diseñado, sino que evolucionó». ¿Por qué deben obligarse a ignorar el diseño? Porque incluso la evidencia disponible en nuestro alrededor nos dice que fue diseñado y que Dios, el diseñador, existe. Su entorno natural ofrece más maravillas que césped y árboles. Pero antes de continuar, quisiera darle otra oportunidad de solicitar el folleto gratuito de esta semana, El Dios Verdadero, Pruebas y Promesas. En él, el Dr. Douglas Winell responde preguntas como: ¿cómo podemos saber que Dios existe? ¿Por qué Dios es tan irreal para la mayoría de la gente de hoy? ¿Cómo muchos cristianos hoy sabotean su propia fe? ¿Cómo se cumple la profecía bíblica hoy por la actitud anti-Dios? Este recurso gratuito está escrito en un lenguaje sencillo para explicar de manera directa por qué usted o cualquiera debería creer en Dios. Además, explica cómo puede confiar en sus promesas. Aquí está nuestro contacto para pedir su copia gratis. Y enseguida vuelvo con una de las mejores pruebas de todas. La oferta de hoy puede ser suya absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visite nuestro sitio web, elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook, véanos en YouTube y síganos en Twitter. Estamos viendo cómo llegar a saber que Dios existe al mirar no más lejos que nuestro alrededor, un parque local o área de picnic. Continuemos nuestro paseo imaginario y supongamos que ha pasado el tiempo y ahora miramos hacia un cielo nocturno y sin nubes. Sin nubes ni contaminación lumínica, algunos estiman que se pueden ver alrededor de 2000 estrellas, brillando como diamantes sobre terciopelo negro. Por supuesto, hay más estrellas de las que podemos ver. En un artículo del 2017 en Space.com, del Ithaca College de Nueva York, estimó el número de estrellas en el universo observable en un septillón. Eso es un 1, seguido de 24 ceros. Un número inimaginable de estrellas que llena el universo observable, que se extiende 13.8 mil millones de años luz en todas direcciones.
Mientras usted mira hacia arriba, pregúntese, ¿de dónde vino todo esto? Claro que no todos somos bendecidos con un cielo despejado y quizás vemos menos estrellas. Pero la pregunta continúa. De hecho, se aplica al suelo, al césped debajo suyo, al árbol un poco distante, incluso a la madera, la piedra y el ladrillo que conforman su hogar, incluso a usted mismo. ¿De dónde vino todo esto que vemos? Según la ciencia, no siempre ha estado ahí. El Big Bang ahora se da por sentado, principalmente por los cosmólogos y físicos, aunque a muchos les resulte incómodo. En un evento en honor al fallecido Stephen Hawking, se consideraron múltiples teorías sobre el origen del universo, y el cosmólogo Alexander Vilenkin las puso a todas en contexto. Dijo, toda la evidencia que tenemos dice que el universo tuvo un comienzo. Pero la idea de que todo esto podría provenir de absolutamente nada viola el sentido común. Como Julie Andrews cantó en El sonido de la música, nada viene de la nada, nada pudo nunca. Lo único que la nada puede producir es más nada. Debe haber algo que haya causado la existencia del mundo físico, y el origen del mundo físico debe trascender, lógicamente, lo natural. Debe ser sobrenatural. La Biblia nos dice que los cielos declaran la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No es casualidad que las estrellas nos lleven a pensar que deben tener un creador. Lo hacen por el diseño de aquel que las creó a ellas y a nosotros. En El Dios verdadero, pruebas y promesas, el Dr. Douglas Winell analiza cómo la creación exige un creador. Cuando está parado en su jardín, meditando sobre la existencia de Dios, una de las mejores pruebas es la existencia del propio jardín. Y si observamos las estrellas lo suficiente, vemos el cosmos moviéndose en forma hermosa y ordenada. Las estrellas del firmamento brillan de acuerdo a leyes precisas de gravedad y física nuclear que gobiernan la presión entre átomos para formar nuevos átomos, liberando cantidades exactas de calor y luz hacia el universo. Esas estrellas, el viento que siente en su piel mientras las contempla, los árboles, rocas, hierba y tierra que lo rodean, incluso usted, están hechos de materia, conjuntos de átomos y moléculas organizadas y reorganizadas de acuerdo con las leyes de la química y la física. Las vistas que usted ve se enfocan a través de los lentes de sus ojos, de acuerdo con las leyes de la óptica. Los árboles y el césped están cuidados por las leyes que rigen cómo el agua ambiental se recicla sin fin a través del suelo y la atmósfera. El viento fresco que roza su mejilla intercambia calor con su piel de acuerdo con las leyes de la termodinámica. En su entorno, usted no está simplemente rodeado de materia. Está rodeado de leyes que gobiernan el mundo y todo lo que hay en él. Desde las partículas más pequeñas hasta las estructuras más grandes del universo, la realidad está organizada y gobernada por elegantes y ordenadas leyes matemáticas. Estas también dan fe de un creador. No hay razón para que la realidad deba ser ordenada o comprensible. De hecho, como Albert Einstein escribió, el misterio eterno del mundo es su comprensión. El hecho de que sea comprensible es un milagro. ¿De dónde vienen las leyes comprensibles del universo que nos rodea? ¿Por qué la realidad obedece a un conjunto de patrones? Las leyes exigen un legislador. Isaías 33:22 declara que el Señor es nuestro legislador. Y en Jeremías 33:25, Dios declara que ha designado las ordenanzas del cielo y la tierra. Tenemos una evidencia más para discutir, antes que abandone su entorno, y puede ser la más crucial. Pero antes de hacerlo, quisiera hacer otra pausa para que pueda pedir el recurso gratuito de hoy, y mientras lo hago, quisiera que considere
que probar la existencia de Dios beneficia más que al no creyente. Es posible que usted ya crea que Dios existe, y si es así, lo felicito por eso. Pero a veces damos por sentado que siempre creeremos que Dios existe, aunque nuestro futuro es incierto. Muchos han pasado por tragedias como la pérdida de un hijo, o un diagnóstico de enfermedad fatal, o dolor crónico, u otras circunstancias insondables que desafían la explicación. Esos momentos pueden hacer que incluso el corazón más fiel salte un latido y plantar una semilla de duda. Prepárese para esos tiempos ahora. El verdadero Dios, pruebas y promesas, está diseñado para afirmar su fe antes de que lleguen esos momentos y ayudar a garantizar que su creencia en el Dios real y vivo lo ayude a atravesarlos. Y cuando la tragedia toca la vida de sus seres queridos, este folleto gratuito lo ayudará a actuar como el apoyo que necesitan para mantener su fe. No es un libro complicado. Es breve, simple y está diseñado para reforzar su creencia en el verdadero Dios de la Biblia. Pida su copia gratis antes de que este momento lo tome por sorpresa. Pídalo hoy. Bienvenidos. Espero que el programa de hoy haya resaltado que llegar a la conclusión de que hay un gran Dios que existe y que creó el universo no es una cuestión académica solo para filósofos y teólogos. Ni la conclusión es inaccesible para el resto de nosotros. El Creador puede ser encontrado y su obra vista tan cerca como en su propio alrededor. No deje que las palabras sofisticadas y tan elegantes de los intelectos seculares sacudan su convicción de la existencia de Dios. En varios sentidos, muchos de ellos representan el ejemplo perfecto de aquellos a quienes el apóstol Pablo ridiculizó en el primer capítulo de su carta a los cristianos en Roma. Dijo, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y antes de concluir este viaje imaginario en su propio entorno, le pediría que considere una prueba más, y esta es más personal. Después de todo, en el núcleo de esta experiencia de su propio entorno, ha estado usted. Antes de entrar otra vez en su casa, tómese el tiempo para considerar su propia vida y observe las decisiones que ha hecho y sus consecuencias a lo largo de los años. ¿Qué le salió bien y qué no? ¿De qué decisiones se arrepiente? ¿Y qué decisiones han resultado en bendiciones para usted y su familia que continúen hoy? En el folleto gratuito que ofrecemos hoy, que contiene 7 pruebas de la existencia de Dios, el autor, el Dr. Douglas Winell, incluye una especie de prueba que a menudo no se considera. El Dios de la Biblia nos da una forma de vida que funciona. Si examina su vida a la luz de las enseñanzas de Jesucristo y los mandamientos de Dios que se dan en su Biblia, verá que suenan verdaderas. Mire su historia pasada y compárela con la sabiduría que se encuentra en las páginas del libro que llamamos Palabra de Dios. Encontrará que muchos aspectos de su vida que no entendió comenzarán a tener sentido. Y si empieza a recurrir a ese Dios en su vida hoy, y se compromete a obedecer lo que lee en ese libro, verá que la verdad de la existencia de Dios se convierte en algo más que una consideración académica o teórica. Encontrará que confiar en el Dios de la Biblia y ordenar su vida de acuerdo con sus deseos y propósitos para usted puede proporcionarle la mayor prueba de todas de que Él realmente existe. Aquí en el mundo de mañana estamos felices de ayudarlo a hacer eso de cualquier modo que podamos. No olvide solicitar el folleto gratuito de hoy, El Dios verdadero, pruebas y promesas.
Y no olvide de regresar. Lo invitamos a encontrarnos cada semana en El Mundo de Mañana y online en cualquier momento. En estos días estresantes y difíciles en que vivimos, usted necesita la guía sólida que proviene de su Biblia. Gerald Weston, Richard Ames y yo, y el presentador invitado Rod McNair, estaremos aquí, listos para compartir con usted las enseñanzas de Jesucristo, las buenas nuevas del reino de Dios que se avecina y las profecías del tiempo del fin y su significado. Hasta encontrarnos nuevamente. Cuídense.